Dios quiere bendecir tu matrimonio y quiere usar tu matrimonio para bendecir a muchos. Y todo se logra andando por el camino de la fe. Abraham y Sara caminaron bien el camino de la fe. Sí, con muchos errores. Sí, con muchos tropiezos. Pero volviéndose a levantar y retomando el camino de la fe. Tenemos un gran ejemplo para nosotros. Abraham y Sara, el matrimonio de la fe. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te ruego una vez más por cada matrimonio. Hay mucho que necesitamos aprender, hay mucho que necesitamos quitar de nuestro sistema y adoptar de tu palabra, Señor, los principios que necesitamos. No solamente para nosotros ser bendecidos, pero también para ser de bendición a otros. Te ruego, Señor, tu bendición. Y Señor, si hemos de caminar por fe, comienza primero que nada en la salvación. Tal vez hay algunos que aún no te han recibido como Salvador de sus almas. Te ruego, Señor, que lo hagan lo más pronto posible y que empiecen a caminar por el camino de la fe. Te pido no solamente por uno en el matrimonio, te pido por ambos. Te pido por la descendencia, Señor. Necesitamos marcar bien el camino de la fe para nuestros hijos, para que les sea más fácil a ellos caminar cerca de ti. Bendice, Señor, a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor, de gran bendición esta mañana de la enseñanza. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, pastor. Dios le bendiga y no sé si tenga un saludo que mandar antes de despedir. Pues no, estoy contento por la oportunidad que me dan de predicar. Para eso, ¿verdad? Uno se prepara, ¿verdad? El llamado de Dios es para eso y espero que se pueda hacer de bendición. De eso se trata, de ser de bendición y de edificación a muchos. Todos tenemos mucho que aplicar, todos, pastores, todos necesitamos aprender mucho de esos principios de los mismos personajes que Dios no ocultó ningún error en ellos, los expuso para nuestra enseñanza. ¡Qué privilegio tenemos! Amén. ¡Qué privilegio! Amén. Fíjense que nos envía saludos a su hermano el pastor Roberto y pide oración por la hermana Octavia Brown. Ella es su suegra y el día de hoy la van a estar operando y les encargamos mucho a todos los hermanos que nos están escuchando en esta mañana en el Canto del Gallo que anoten en su lista de oración el día de hoy a la hermana Octavia Brown. La van a operar el día de hoy de una operación muy, muy delicada y bueno, el pastor Roberto Armendáriz nos pide oración por la hermana Octavia. Claro que sí, estaremos al tanto de eso. Y saludos a él también, por supuesto. Amén, pastor. Bueno, que el Señor le bendiga, pastor. Cuídense mucho, Dios le bendiga. Igualmente, Dios les bendiga. Amén. Y bueno, ya tuvimos aquí al pastor Jorge Armendáriz, completamente en vivo desde Florida. Y bueno, vamos rápidamente con un promo de Plan de Salvación. Y ahorita continuamos con más del Canto del Gallo desde Monterrey, Nuevo León. ¿No? Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Hola, mi nombre es Reiner González y quiero compartir con usted en este momento un mensaje de parte de Dios y es el mensaje de salvación en Jesucristo. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. También el versículo 23 del mismo capítulo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el ser humano tiene un problema, tiene el problema de que está separado de Dios por causa de su pecado. No puede llegar a la presencia de Dios por causa del pecado. Dios es un Dios santo que no tolera el pecado en su presencia. La palabra de Dios nos dice también en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia que se recibe por causa del pecado del hombre. Muerte física, nos dice la Biblia en Romanos, capítulo 5, verso 12: por tanto, como el pecado entró en el
el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, la palabra de Dios nos habla de la muerte espiritual, que es la muerte segunda. La Biblia dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y también en el capítulo 20, en los versos 14 y 15, la Biblia nos dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De manera que hay un castigo por el pecado, que es la muerte física primeramente, que significa la separación del alma del cuerpo, y en segundo lugar la muerte espiritual, que significa la separación eterna del alma de Dios en un lugar de tormento, en un lugar que arde, dice la palabra de Dios, con fuego y azufre. Pero gloria a Dios que Él ha provisto una solución para el problema del pecado del hombre. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el libro de Juan capítulo 3 verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que hay una solución para el hombre. La solución al problema del pecado está en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo es Dios que se hizo hombre, nació en un pesebre, vivió sin pecado entre nosotros y fue a la cruz voluntariamente a morir. Él nació para morir por usted, para morir por mí, para pagar su pecado, para pagar mi pecado. Y la Biblia nos dice también en el libro de Romanos capítulo 6 verso 23, pero la segunda parte nos dice: la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera, amigo o amiga que usted me está escuchando en este momento, yo le quiero decir que usted no tiene que pasar la eternidad separado de Dios. Si usted recibe por fe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, si usted se arrepiente de su pecado, si usted le reconoce en su corazón como el Rey y Señor de su vida, si usted le pide a Él perdón, Él lo perdonará, Él la perdonará y Él le dará la salvación eterna de su alma. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos dice también más adelante en el verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Usted quiere ser libre de la condenación eterna? ¿Usted quiere tener la garantía de que el día que usted muera va a ir eternamente a la presencia de Dios? Lo único que tiene que hacer es creer en su corazón y confesar a Cristo con sus labios. Yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos ahí donde está y reciba a Cristo como Salvador repitiendo esta oración. Y no es la oración que le va a salvar, es su fe, es el arrepentimiento verdadero que usted tenga, y eso solamente lo sabe Dios y usted, pero le vamos a ayudar con esta oración. Repita: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo te pido que tú me perdones, que tú me salves. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que tú resucitaste de los muertos. Yo te pido que el día que yo muera, tú me lleves eternamente a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. La voz de Victoria, XHEGM, /FM, 103.1 MHz.